De esto y mucho más, hay muchísimo tema que conversar con el diputado de la Democracia Cristiana desde Temuco, René Zafirio. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo llevo al primer tema. Hay una polémica y hay distintas versiones entre la ministra secretaria general de la Presidencia y el diputado Castro. ¿A quién le cree usted y si usted tiene o no más antecedentes al respecto? La respuesta no es tan simple porque la verdad es que uno puede partir de ciertos supuestos en el sentido de que es habitual que ministros de Estado, tanto en las sesiones de la sala como en sesiones de comisiones, tengan expresiones no muy decorosas y con un lenguaje no muy apropiado a la dignidad del cargo, cuando uno emite una opinión o cuando emite un voto que no está de acuerdo con las posturas del Ejecutivo. De tal manera que definitivamente en esta vuelta sí le creo al doctor Juan Luis Castro. Quiero ser más preciso al respecto, diputado. Usted dice ministros a veces tienen expresiones no muy decorosas y dice más, incluso contra los que votan en contra o no a favor de proyectos del gobierno. ¿Usted está diciendo en este gobierno y qué ministro en especial? ¿Me los puede enumerar? En este gobierno, sí, y en el gobierno anterior, que fue mi primer periodo parlamentario, era con mucho más frecuencia y era mucho más burdo, porque teníamos a un ministro secretario general de la Presidencia, el ministro Larroulé, con una hoja en la mano, con un lápiz, recorriendo los pasillos de la sala, contando los votos y ejerciendo presión sobre los diputados antes de emitirse la votación final o parcial de un determinado proyecto. Respecto de este gobierno, sí ha habido reacciones airadas, digamos, de molestia también de la ministra Rincón. No puedo decir en particular respecto del debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la cual soy parte, en el debate de la ley sobre financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales y de la transparencia del sistema político en general, con motivo de indicaciones que uno presenta haciendo uso de sus facultades constitucionales y que no son del parecer o del agrado del Ejecutivo. Diputado, ¿ha sido solo la ministra secretaria general de la Presidencia o hay más ministros que, según usted dice, han tenido un trato, usted lo califica de poco decoroso, con los parlamentarios? ¿Hay más ministros? En general hay una distancia muy grande entre la labor de los ministros y los parlamentarios. Sí, pero trato poco decoroso, que es distinto de distancia. Yo le pregunto, una cosa es el trato distante y otra cosa es una actitud poco decorosa, al cual usted dice ha ocurrido en otras veces respecto a la ministra secretaria general de la Presidencia. ¿Es el único secretario de Estado o la única secretaria de Estado que lo ha hecho? ¿O usted dice que hay más dentro del gabinete que han tenido un trato poco decoroso con los parlamentarios que votan en contra? Paciencia, para allá voy. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que esa distancia que existe entre la labor de los ministros y la labor de los parlamentarios da cuenta de una falta de reconocimiento de la separación de los poderes del Estado y de que cumplimos funciones absolutamente distintas y de que ambos hacemos uso de nuestras facultades constitucionales, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo. Eso no siempre es del agrado y genera molestia en el Ejecutivo porque nos contabilizan como un número más en la sala y dan por hecho que siempre vamos a estar votando según las propuestas del Ejecutivo. Y eso no es así, porque no siempre el Ejecutivo en sus proyectos tiene la razón, o le encontramos la razón, o le encuentro la razón para hablar en primera persona singular, y se producen diferencias que llevan a situaciones como esta. De tal forma que, reitero, en este caso en particular, le creo al diputado Castro. Eso me queda clarísimo, pero yo le vuelvo a insistir con la pregunta. ¿Tiene nombre? ¿Son todos los ministros los que los tratan de manera poco decorosa a los parlamentarios? No me corresponde en una entrevista a través de un medio público empezar a dar a conocer otras situaciones que son del ámbito privado y que perfectamente se pueden resolver en el ámbito privado. Ya. Ahora, ¿había alguna razón para no aprobar la comisión investigadora del caso Cabal? Y se lo pregunto porque usted fue el voto disidente de la Democracia Cristiana. Todo el resto de la bancada o se negó a aprobar la comisión o bien se abstuvo. Yo creo que frente a los temas de corrupción no se puede tener un doble estándar. Cuando la UDI aplicaba el criterio de que solo se podía investigar aquellos casos que no estaban en conocimiento de la justicia, acá desde las bancadas de gobierno
se criticaba a la UDI y se decía que sí se podía investigar, no obstante esos hechos estuvieran siendo conocidos por la justicia. Cuando se trataba del caso Penta, por ejemplo. Sin embargo, cuando se trata del caso Cabal, se quiere aplicar la misma norma, el mismo principio que aplica la UDI, borrando con el codo lo que se escribió con la mano. Y eso es claramente un doble estándar en materia de corrupción. Y yo no comparto eso. Cuando hay que investigar independientemente de quién sea el responsable de los eventuales ilícitos, y cuando se cree en la justicia y se cree en las facultades fiscalizadoras del Poder Legislativo, esas facultades hay que ejercerlas porque estamos viviendo una crisis profunda que evidentemente no se va a resolver con la declaración de 6 presidentes de partido, sino Diputado, con mucha generosidad, con mucho respeto y sobre todo con mucha conciencia de que estamos en una crisis profunda. quiero pasar al tema de la entrevista de hoy de Natalia Compañón y además las nuevas revelaciones también de la revista ¿Qué pasa? Pero antes de eso, solo para ser muy precisa, usted dice que en la nueva mayoría hay un doble estándar respecto a los temas de corrupción. Claro, cuando no se vota favorablemente una comisión investigadora argumentando exactamente lo contrario de lo que se argumentó cuando fue la UDI la que invocó un principio como el que señalaba, sí, claro, hay un doble estándar. Y los ciudadanos lo tienen muy claro. Si no se trata de dar explicaciones muy profundas ni de un alto contenido jurídico, es de sentido común. Cuando se tiene facultades para investigar y no se quiere investigar, entonces hay una razón de fondo que siembra la duda claramente en los ciudadanos. Y eso deteriora la credibilidad en el sistema político aún más. A ver, nuevas revelaciones de la revista ¿Qué pasa? Y también, para ser justos con los créditos, también del medio electrónico El Mostrador. En concreto, dicen que hubo más de una reunión entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic. Él hoy día desmiente que haya intentado mantener una relación o establecer una relación impropia con la autoridad, pero vamos a la primera parte. Más de una reunión entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic y un empleado de Cabal que a través de otra empresa, hay que ser súper preciso, termina realizando asesorías a CCU. ¿Cuál es su opinión respecto a estos nuevos antecedentes? Mónica, yo creo que hay que separar las cosas. A mí me tiene absolutamente sin cuidado con quién se reúne el señor Luksic, con quién se reúne la señora Compañón y con quién se reúne el señor Dávalos. Salvo que la señora Compañón y el señor Dávalos hayan hecho uso de información privilegiada o hayan hecho uso de una posición privilegiada para obtener mejores condiciones de negociación. A mí lo que me preocupa es que la presidenta de la República, la persona a quien elegimos para que condujera los destinos de nuestro país por una amplia mayoría y en que su capital más preciado siempre ha sido su credibilidad y su empatía con los ciudadanos, no diga nada frente a lo que está ocurriendo. Es ella quien tiene que explicarle al país cuál ha sido el desarrollo de estos hechos en que están vinculados familiares suyos y de esa manera podemos ir despejando dudas que se están instalando con mucha fuerza en la sociedad chilena, en los ciudadanos, y que va a ser muy difícil de revertir si se sigue persistiendo en la lógica del silencio. ¿A usted qué le parece que la presidenta, la primera intervención larga, extendida, pública que ha realizado sobre la materia fue en una conversación informal y con medios extranjeros, con corresponsales extranjeros? Es curioso, no puedo decir otra cosa, es curioso, porque cuando regresó de Caburga al término de sus vacaciones, solo permitió que se hicieran 3 preguntas a tres medios de comunicación distintos sobre el tema y se pretendió que con esas 3 respuestas el tema Cabal iba a quedar concluido. La verdad que fue un error del análisis de los equipos asesores de la presidenta Garrafal, porque mira, aún estamos hablando del tema y estamos a mediados de abril. Sí, claro. ¿Usted le pediría entonces en concreto que haga una conferencia de prensa pública, que se refieren a entrevistas públicamente? ¿Qué le pediría en concreto respecto a este tema a la presidenta Bachelet? Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que están en juego. Está en juego la credibilidad de nuestro sistema político, que está por el suelo. Las instituciones están sufriendo un descrédito, creo que tal vez merecido, pero que no se debe seguir prolongando. Y para salir de esta crisis hay que salir con audacia.
Yo esperaría que la Presidenta de la República, en un gesto republicano y democrático, enviara al Parlamento una propuesta de reforma constitucional que la facultara para convocar un plebiscito, que en ese plebiscito se pudiera consultar a los ciudadanos si desean reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, que si se aprueba aquello, que la asamblea constituyente le proponga al país una carta fundamental, una constitución política, y que eso se plebiscite y que tengamos la oportunidad que de esta situación tan dolorosa salgamos haciendo uso de la oportunidad de tener por primera vez en nuestra historia una constitución legitimada, no como la de 1833, no como la de 1925, como la de 1980, una constitución que no sea fruto de un quiebre institucional, sino que sea fruto del consenso de los chilenos. Yo creo que ese es el primer paso indispensable para lograr revertir la situación de crisis del sistema político que estamos viviendo. Usted en algún momento dijo que respecto de la no aprobación de la Comisión Cabal y respecto a las presiones que denunciaron que hubo para que no se aprobara, usted dijo, hay miedo en el gobierno y hay miedo en la moneda. ¿A qué cree que le tiene miedo la moneda y el gobierno respecto del caso Cabal y de la aprobación de una comisión investigadora? A la verdad. Yo creo que hay muchas más personas involucradas en hechos de esta naturaleza. No tengo por qué pensar que solo Penta y Soquimich son las únicas empresas que han utilizado este procedimiento de financiamiento ilegal de campañas electorales, ni tengo por qué pensar que son los únicos candidatos o parlamentarios que han sido mencionados en los medios hasta ahora los que han incurrido en faltas de esta naturaleza. Es absurdo pensarlo así, porque en Chile hay muchas empresas que disponen de mucho capital y que asumen que esto es un mecanismo de inversión para lograr decisiones favorables en proyectos de ley que les pudieran afectar en sus respectivas actividades económicas. Eso respecto de SQM y también dice usted respecto de Penta, pero respecto de Cabal, ¿a qué le tiene miedo el gobierno y la moneda? Yo creo que ahí hay un conjunto de situaciones que todavía no conocemos. No sabemos si las únicas negociaciones que hubo entre el señor Luxich y el matrimonio Dávalos-Compañón fueron aquellas referidas a la compra de las poco más de 40 hectáreas en la región metropolitana. Mira, yo tuve, no sé si la fortuna o el desagrado de estar en el verano cuando estalla este escándalo en Pisco Elqui, como un turista cualquiera, y en un pueblito pequeño donde todo el mundo se conoce, ya al cabo de una semana uno conversa con todo el mundo, y conversé con mucha gente en Pisco Elqui y ellos comentaban cómo llegaban las delegaciones, no delegaciones, sino que las comitivas con políticos de todos los sectores a reunirse en lo que se llama la Casa Rosada, que es la residencia en Pisco Elqui de don Andrónico Luxich. Entonces no tengo por qué pensar que esto es lo único que ha ocurrido. ¿Usted entonces no le cree a Andrónico Luxich cuando él declara enfáticamente que él jamás ha tratado de establecer una relación impropia con la autoridad? No me voy a pronunciar sobre eso porque no tiene sentido el definir si le creo o no le creo, porque la apreciación puede ser muy subjetiva, pero en algún momento el país lo va a saber. De eso no tengo la menor duda. Y cuando usted dice que cree que en el caso Cabal hay más información que aún se desconoce, ¿cree que hay más personeros de gobierno involucrados en el caso Cabal o qué? ¿A qué se refiere con más información? Yo creo que hay muchos más hechos, circunstancias referidas a aquellos hechos que todavía no conocemos y que yo espero que las investigaciones del Ministerio Público y las investigaciones de valga la redundancia, Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados pueda dar más luces a los ciudadanos sobre eso. ¿Deja usted fuera de toda sospecha a la presidenta Bachelet en el caso Cabal? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no me parece sostenible la tesis de que se haya enterado por la prensa de las negociaciones de su hijo. Y a partir de que usted sospecha que no se enteró por la prensa de las negociaciones de su hijo, ¿cuál es la sospecha que usted cree que puede tener sobre la presidenta? La contraria, que sí lo sabía. ¿Y que intervino o solo que lo sabía? Por el momento solo que lo sabía.
Pero no se atreve a afirmar que le parece que la presidenta, como han hecho otros personeros de la nueva mayoría, sería incapaz de intervenir en favor de su hijo. Solo creo que lo sabía. ¿Solo cree que lo sabía de antes? Esa fue la pregunta y esa fue sí. mi respuesta. Sí. ¿Y lo otro no lo descarta entonces o sí lo descarta? Lo otro, ¿cuál es lo otro? Lo otro me refiero a que si descarta o no, porque hay mucha gente en la nueva mayoría que ha descartado de plano la posibilidad de que la presidenta Michelle Bachelet hubiera intervenido. Ella lo ha descartado también. ¿Usted le cree o no? Yo voy a llegar hasta el punto en que creo que la presidenta de la República no se informó por la prensa de las negociaciones de su hijo Sebastián y de su nuera. No parece estar dispuesta a poner las manos al fuego por ella. Ya di mi respuesta, Mónica. Diputado René Zaffirio, le agradezco mucho que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.